Estamos estudiando Pentateuco y lo estamos haciendo panorámicamente, no nos estamos deteniendo en detalle, estamos tratando de abordar los grandes temas que hay en este libro. Y ya comenzamos la semana pasada con el libro de Levítico, así que vaya conmigo a Levítico. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de los rituales. Vimos que el libro de Levítico está estructurado de una manera bien particular, donde en el centro de su libro, capítulo 16 y 17, tiene, y lo vamos a ver en 2 semanas más, el día de la expiación allí, donde es el punto cúlmine de este libro, ¿no? Porque este libro tiene como propósito instruir respecto a las distintas leyes y disposiciones para el poder estar cerca de Dios. Recordemos que Dios, después del evento del becerro de oro, ¿se acuerda qué pasó? Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Yo no voy a ir con ustedes. Un ángel les va a guiar, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés intercede, ¿se acuerda? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Intercede y ruega una y otra vez, y el Señor decide ir con su pueblo. Entonces, como va a estar en medio de su pueblo, tiene que haber disposiciones para poder estar en medio de su pueblo, porque dijimos que si hay una característica esencial de Dios, y que es manifiesta en el libro aquí, y lo vamos a ver ahora cuando dé algunas instrucciones respecto al sumo sacerdote, es la santidad de Dios, ¿no? Y la santidad de Dios es tan pura que si nos acercamos mucho, morimos fulminados. Y siempre lo ejemplificamos con el sol. El sol es hermoso, nos da vitaminas, nos es alimento, es vida para nuestro planeta, pero si nos acercamos demasiado, podemos, como la leyenda de Ícaro, ¿verdad?, nos podemos derretir y caer, ¿no?, y dañar nuestra vida. Entonces Dios dispone ciertas reglas, leyes, mandamientos, principios, que obviamente para nosotros hoy es distinto, pero los principios en cuanto que rigen esto de cómo acercarse a Dios siguen teniendo valor para nosotros. Ya no tenemos que acercarnos a un tabernáculo o a un templo, y tal como dice Hebreo, ahora podemos acercarnos libremente mediante Jesucristo hasta el mismo lugar santísimo, dice el autor de Hebreos. Pero sigue demandando de nosotros, dice ahí, lo vimos, y eso terminamos la semana pasada, Hebreos capítulo 10, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, limpiados los corazones y las manos, y la actitud con la que hemos de acercarnos a Dios debe ser la misma reverencia que en el Antiguo Testamento, pues Dios no ha cambiado. Entonces estuvimos viendo esto acerca del ritual en Levítico, y hoy vamos a ver acerca del sacerdocio, que está aquí en los capítulos 8 al 10 y el 21 al 22, así que vaya conmigo allí, capítulo 8 de Levítico. Vamos a leer parte aquí y luego vamos a orar. Dice ahí, capítulo 8 de Levítico, dice, entonces el Señor, yo estoy en la Nueva Biblia de las Américas, por si hay alguna diferencia con su versión. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Preste atención a esa frase. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Eso se va a repetir cada vez que dice, y se hizo tal como el Señor o Jehová había mandado. Y cuando la congregación se había reunido, a la entrada de la tienda de reunión, verso 5, Moisés dijo a la congregación, esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Nuevamente la misma idea. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urín y el tumín. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal cual como había ordenado a Moisés. ¿Y dónde están esas ordenanzas? La mayoría de estas están en el libro de Éxodo. Si vamos ahí al libro de Éxodo, probablemente tenga usted alguna señal ahí
en algunas referencias, está en Éxodo 29 y capítulo 30, donde dice que esta placa de oro en la tiara, en la mitra, vamos a decir, del sumo sacerdote, y tenía una referencia que dice santidad a Jehová. Y eso no debía olvidarse nunca. Eso siempre el sumo sacerdote tenía que tenerlo puesto cuando había de entrar, y eso que está allí, ¿no?, era el recordatorio constante de que lo que estaba haciendo y con lo que estaba tratando era algo diferente, distinto a todas las otras cosas que podríamos hacer o que él podría hacer en su casa, en cualquier otro lugar donde él se desplazaba. Aquí debía recordar que lo que estaba lidiando era con la misma santidad de Dios. Hoy nosotros ya no tenemos que entrar, lo mencionábamos recién, a un lugar físico, pero tenemos que estar lidiando cada día de la misma manera con la santidad de Dios. Pues Dios sigue siendo santo, amén. ¿Ha cambiado eso en Dios? ¿Ha cambiado sus demandas respecto al ser humano? Sigue siendo la misma. Lo que tenemos hoy de diferencia es que hay alguien intermediando entre nosotros, que es Jesucristo. Y ahí queremos apuntar al final. Porque si hay algo que vamos a ver acá es que así como era necesario un ritual, y se acuerda que vimos que al final del libro de Levítico da 7 fiestas, ¿no?, para armar el calendario de cómo tenían que venir y celebrar cada una de las fiestas, que dijimos que cada una de estas nos anuncia de alguna manera a Jesucristo. También los tipos de ofrendas que dijimos que algunas eran para decirle gracias a Dios, otras para decirle perdón a Dios, también señalaban a que era necesario un sacrificio para acercarse a Dios. No podíamos venir así, era necesario la sangre para poder intermediar con Dios, a diferencia de las ofrendas 50, que eran tortas, que eran para darle gracias a Dios, y también eran parte del sustento de los que estaban allí. Pero dijimos que todos aquellos que ofrecían necesitaban de alguien ahí en el medio, y esos son los sacerdotes, el sacerdocio, que era necesario, así como Dios es santo, era necesario que alguien hiciera de intermediario entre el pueblo y Dios, y alguien que hiciera intermediario entre Dios también y el pueblo. Entonces Dios establece un orden de intermediarios, de intercesores, que en este caso van a ser los sacerdotes, y como bien lo leíamos aquí, sabemos que descienden están los levitas, pero especialmente los sacerdotes que vienen de la descendencia de la familia de Aarón. Por eso llama a Aarón y sus hijos, y para la posteridad todos los descendientes de la familia de Aarón iban a ser parte de este sacerdocio. Porque era necesario que alguien hiciera esa labor, porque era imposible acceder directamente a Dios. Ni siquiera Moisés, ¿se acuerdan? Él le dice, quiero ver tu gloria, y el Señor dice, no verás mi gloria, verás mis espaldas. ¿Se acuerdan? Y era necesario alguien que intermediara. Entonces, vamos a ver algunas disposiciones, vamos a estudiar hoy día, vamos al capítulo 8 y 9, donde vamos a ver allí que en esta vocación sagrada de los sacerdotes que van a hacer esta labor constante dentro del pueblo para con Dios y de Dios para con el pueblo, lo primero que vamos a ver aquí en el capítulo 8 y que leímos ya en parte es acerca de la institución del sacerdocio, ¿no? Aquí en el capítulo 8 lo que leíamos recién es que aquí comienza la institución, se instituye, ¿no?, y inicia el ministerio de los sacerdotes, ¿no? Se consagran allí. La ordenación de Aarón y sus hijos fue la ceremonia pública que dice más adelante, fíjese, al final del capítulo 8, verso 34, dice, el Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy para hacer expiación a favor de ustedes. Además permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche. ¿Por cuánto dice? Por 7 días van a estar allí y guardarán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así me ha ordenado. Nuevamente esta idea, y a través de todo el capítulo 8 se dice, como el Señor mandó, van a estar ahí 7 días. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había ordenado por medio de Moisés. O sea, estuvieron 7 días allí, ¿no? Fue una ceremonia pública de 7 días para enseñar que nadie puede acercarse a un Dios santo por iniciativa propia.
Era necesario estos intercesores. Y eso nos sigue enseñando a nosotros que nadie puede acercarse a Dios por iniciativa propia. Hoy tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros ante el Padre. No podemos, como piensan muchos, dicen, no, yo trato directamente con Dios, ¿no? Es necesario Cristo siempre. Ahora, aquí vemos, ¿no?, el capítulo 8, la consagración, el inicio del ministerio, pero es interesante, como alcanzamos a leer, que hay un proceso para la santificación de estos sacerdotes. Alcanzamos a leer nosotros que dice que fueron lavados con agua, ¿no? Fueron lavados allí, purificados, de alguna manera, antes de tomar sus vestiduras, fueron lavados. No sabemos de qué forma, algunos creen que esto es ya el protobautismo, ¿no? Porque fueron probablemente sumergidos ahí plenamente en agua, lavados completos, pero habla de una purificación especialmente interna de ellos para poder entrar, y antes de entrar ponerse las vestiduras para presentarse, ¿no? Porque dice después que se les puso ahí en el verso 6, que lo leímos, y hasta el 9, que se le puso el manto, el efod, todo lo que era necesario, sus vestiduras para poder entrar allí, ¿no? De alguna manera dando dignidad o vistiendo con dignidad. ¿Se acuerda? Esto no es reciente. Génesis capítulo 3, ¿qué sucede? Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron, ¿no? Desobedecieron al Señor, y se dan cuenta, enseguida viene la culpa, pues ya no podían verse el uno al otro sin pecado. Entonces sintieron vergüenza, ¿y qué hacen? ¿Se acuerdan? Se cubren su vergüenza, su desnudez con hojas, ¿verdad? Pero esas hojas se iban a secar. Entonces, ¿qué hace Dios? Sacrifica un animal y lo viste con pieles, ¿para qué? Para cubrir precisamente su dignidad. O más bien, cubrir su vergüenza y darle dignidad y poder estar no solamente uno al otro sin vergüenza, sino que especialmente ante Dios. Y acá es similar, los viste con ropas sagradas allí para presentarse. Pero después, el verso 10 de capítulo 8 dice: entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y lo consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar con sus utensilios. Dice después el 12, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. El aceite siempre es una ilustración constante de la presencia espiritual, ¿no?, de Dios en aquellos que han sido ungidos. Los reyes eran ungidos, acá Aarón es ungido, y sin duda marca esta ilustración de que lo que va a hacer, y esta tarea era una tarea espiritual y necesitaba de alguna manera del poder de Dios para llevarlo adelante. Pero más adelante vemos también, en verso 14, trajo el novillo de la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre, con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar. Después más adelante dice que tomó, a ver, ¿dónde dice aquí? No, aquí verso 24. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos lados. Sabemos que sin sangre no hay remisión de pecados, pero aquí están siendo marcados, y es interesante que lo marcaran en la oreja, en el pulgar de la mano y del pie. Era una consagración total, quizás simbolizando la oreja en cuanto a los sentidos, y en los pies y las manos en cuanto a su caminar, a su andar y a su trabajo. De alguna manera diciendo, todo lo que hacen ustedes queda consagrado para Dios. No solamente lo que tú vas a hacer ahora, sino que toda tu vida, incluso tus sentidos consagrados para Dios. Hay una consagración total. Y la manera era, como se repite constantemente, hicieron conforme a lo que Jehová había mandado, a lo que Dios había mandado. Hay un proceso de santificación. Y es como Dios lo había mandado. Ya vamos a ver las implicaciones de esto para nosotros en el Nuevo Testamento, pues que ya, gracias a Dios, no es necesario marcarnos con sangre en la oreja ni en el pulgar, pero vamos a ver las implicaciones al final. Ahora, de esto
sin duda hay aprobación de parte de Dios, pues una vez que se completaron todos los sacrificios, el capítulo 9, vemos allí, ¿no?, que en los primeros versículos del capítulo 9, Aarón dice: al octavo día Moisés llamó a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón: toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Y después sigue dando instrucciones de cómo tenía que hacerlo. Pero al final, verso 22, dice: entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, ¿qué sucede? Recién aquí dice que la gloria del Señor apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra, en sentido de temor y adoración también a Dios. Entonces, ante el proceso de santificación también hay una aprobación de parte de Dios, de que ellos están haciendo conforme a lo que Dios había mandado antes, y hay aprobación de parte de Dios después de todo esto, y se manifiesta en que se consumió todo eso que habían ofrecido allí, ¿no? Y de alguna manera Dios confirma este sistema mediador que Él había mandado antes, instrucciones en Éxodo, había sido aceptado por Dios para el perdón, pero también para la comunión con el pueblo, ¿no? Era la manera en cómo Dios se iba a relacionar con el pueblo, Dios intercediendo allí, manifestándose allí con el pueblo. Ahora, nos vamos a saltar un capítulo, el capítulo 10 lo vamos a dejar para el final. Así que vaya conmigo al capítulo 21. Capítulo 21 de Levítico. Porque así como vimos el proceso y la aprobación de Dios aquí, vamos a ver cuáles eran los requisitos. Porque sin duda, para mantener la pureza no solo de los sacerdotes, sino que del santuario completo, los sacerdotes tenían que vivir bajo normas sumamente estrictas, diferentes que el resto del pueblo. Eso no significa que el pueblo podía hacer lo que quería, al contrario. Estos que van a ser intercesores delante de Dios tenían que marcar un estándar moral y ético, ¿no?, como ejemplo para el resto, porque son ellos los que están de alguna manera relacionándose directamente con Dios, y el pueblo debía imitar también la ética, la conducta, la fe y estos requisitos de integridad que Dios va a demandar de los sacerdotes, ¿no?, como un estándar, no como simplemente algo que queda exclusivamente para ellos, aunque habían cosas que al pueblo no se le demandaban, pero a ellos sí, pero era como ejemplo para los demás. ¿Y cuáles eran parte de estos requisitos? Y es interesante ver en cuáles son las cosas que el Señor se va a demandar de ellos, ¿no? Lo primero es que el Señor, ahí capítulo 21, vamos a leer algunos versículos, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y dile: ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por hermana virgen que está cerca de él, por no haber tenido marido, pero ella puede contaminarse. Por ella puede contaminarse. Dice: no se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanaría. No se harán tonsura en la cabeza, eso significa rasurarse la cabeza, que era la costumbre de los pueblos, ¿no?, para hacer luto. Dice: no lo harán, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en su carne, que eran costumbres comunes de los pueblos paganos alrededor para este tipo de cosas, sino que dice: serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, ustedes serán santos, diferentes. Más allá de lo que tenían que hacer, que ya para nosotros no es necesario, pero lo que está haciendo es marcando una diferencia con el resto del mundo.
Las costumbres de estos pueblos eran precisamente raparse con el luto, zanjarse, lastimarse los brazos y hacerse heridas para aplacar de alguna manera la ira de sus dioses. Era lo que hacían. Y Dios le dice, ustedes no lo harán como el resto, ustedes lo harán, como lo vimos antes, tal como yo les mando, para que sean diferentes del resto del mundo. Y esto es lo que quiere Dios, que ellos se separen. Por eso la idea de santidad habla de esto, de estar separados del resto, de estar aparte, no hacer lo que todo el mundo hace. ¿Y en qué se manifiesta esto? Como dice ahí, se les prohibió contaminarse con muerte, excepto parientes muy cercanos. Más adelante comienza a dar instrucciones de dónde tenían que tomar familia, ¿no? Que tenían que tener restricciones específicas en el matrimonio para preservar la santidad de su linaje, ¿no? Porque recordemos que para ellos, no para nosotros, los sacerdotes tenían que ser de la descendencia de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, y la idea era que se preservara eso y no se mezclaran con otros. Pero esto, más allá, de vuelta, no tiene una aplicación para nosotros, pero sí nos habla de la importancia de la integridad personal y familiar, de la importancia de la integridad familiar y personal. El sumo sacerdote tenía prohibido incluso ante la muerte de sus padres, si estaba sirviendo, dejarlo, y fue lo que vamos a ver que sucede en el capítulo 10, porque no debía abandonar ese puesto que era sagrado, porque está intercediendo delante de Dios para el pueblo. La importancia de la integridad personal y familiar. Fíjese, después en el capítulo 21, es interesante, verso 16, dice: entonces el Señor habló a Moisés y dile a Aarón, ningún hombre de tu descendencia por todas tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer alimento a su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga rostro desfigurado, extremidad deformada. Yo cuando empecé a leer esto, yo decía, ¿por qué? Hoy día, recordemos, y dijimos la semana pasada, lo que más nos cuesta leer esto es que nosotros estamos tan distantes en tiempo y en cultura, pero especialmente creo que también en cuanto a las demandas de Dios. Queremos un Dios que sea diferente para nosotros. Recordemos, y por eso aparece allí, que lo que Dios demanda era perfección física como símbolo. Porque recordemos que cada una de estas cosas son señales a quién. ¿Quién es el verdadero y perfecto intercesor ante Dios por nosotros? Jesucristo. Y si hay una característica de Cristo es que Él fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Entonces, claramente esto era un símbolo, no era que Dios estaba despreciando a aquellos que tenían algún defecto. Cuando vemos que Jesucristo tocó y caminó por esta tierra, fue precisamente a ellos a los que se acercó, ¿se acuerdan? A dar vista a los ciegos, a sanar a los cojos de nacimiento, a hacer hablar a los que no tenían voz, a los mudos, ¿se acuerdan? A un hombre que tenía lepra lo sanó, a una mujer que tenía flujo la sanó, ¿se acuerdan? No es que Él está despreciando esto, sino que lo que está recordando, o lo que nos recuerda esto, es que Dios está estableciendo un estándar que para acercarse a Dios hay una manera, no la podemos acomodar como nosotros queremos. Hoy tenemos la pretensión de que podemos acercarnos a Dios de la manera que nosotros queramos, y ya lo vamos a ver en el capítulo 10 que esto realmente sucedió en ese entonces. Entonces los sacerdotes, aunque venían de esta familia, pero tenían algún defecto físico, como esto era símbolo del que había de venir, no podía por más que descendiera de la familia de Aarón, no podía servir como sacerdote aquí en el tabernáculo, aunque sí dice que podían comer, más adelante dice del pan sagrado. Estas restricciones simbolizan la perfección del sumo sacerdote que había de venir, que es Cristo, quien sería perfecto y sin mancha. Pero de vuelta ya no está dando luz de lo que había de venir en el futuro. Pero especialmente en el capítulo 22, dice allí, entonces el Señor habló a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas. Es interesante.
tengan cuidado con las cosas sagradas, que los israelitas me consagran para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Diles, si alguien de tus descendientes en todas sus generaciones se acerca a las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor estando inmundo, eso lo vamos a ver la semana que viene, lo que significa estar inmundo en cuanto a la pureza, ¿no? Y no significa de vuelta a perfección, pero si alguien venía de un funeral y había cargado a su familia, había tocado a alguien muerto, tenía que limpiarse y había una forma de limpiarse, entonces no podía venir así simplemente y entrar al tabernáculo, tenía que cumplir con lo que Dios había estipulado y eran unos días hasta que volvía a ofrecer, ¿no? Lo que está señalando el Señor es que el manejo de lo sagrado, el Señor lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque sucede esto, y aún en el día de hoy, cuando muchas de las cosas sagradas y espirituales se vuelven una rutina para nosotros. Y aquellos que estamos, en mi caso, sirviendo o teniendo que lidiar con asuntos espirituales la mayor parte del tiempo, hay un libro, creo que es de Piper, que dice, hermanos, no somos profesionales, ¿no? Y lo que plantea ahí en ese libro es que llega a haber tanta familiaridad con lo espiritual, tanta rutina con lo espiritual, que no se vuelve un oficio y cae en una mecánica como un carpintero, sin despreciar ese oficio o cualquier otro oficio, donde todo el tiempo está haciendo lo mismo y ya está tan habituado, tan acostumbrado a hacer todo el tiempo lo mismo, que ya hay cosas que no las pensás dos veces, las haces simplemente. No sabes por qué, pero las haces, tenés que hacerlas. Y acá el Señor está desde ya señalando que la rutina superficial al manejar las cosas de Dios es un peligro. Y ya podemos hacer un punto de aplicación para nosotros en cuanto a esto, porque quizás es lo que más se acerca a nosotros. Porque nosotros lidiamos con cosas sagradas, ya no con cosas materiales sagradas, ya no hay una mesa de los panes de la proposición, pero sí tenemos disciplinas espirituales como la oración, como evangelizar, como leer la Escritura, como ofrendar, como cantar al Señor aquí, como leer el mismo hecho de que estamos haciendo ahora de venir a la iglesia. Y esto se puede transformar en una costumbre, en una cultura, en una habitualidad donde ya el aspecto sagrado de todo lo que hacemos, de hablar directamente con Dios, de escuchar su voz en su palabra, viene a ser algo simplemente rutinario, que por supuesto sabemos que estas cosas, si las practicamos, nos hacen bien, mal no nos va a hacer. El problema no son las disciplinas, el problema es la actitud nuestra al acercarnos a ello, porque creemos que cumpliendo con eso entonces estamos bien y marcamos nuestro checklist cumplido, hecho. Entonces nos palmamos la espalda a nosotros mismos diciendo, estás bien, eres más santo, estás más cerca de Dios. Y perdemos esa relación donde abrimos la Biblia y podemos escuchar al Espíritu Santo amonestarnos en nuestro oído, en nuestro corazón, de poder orar por otro y sentir el dolor del otro, sentir el gozo del otro, ponernos en su lugar, practicar la misericordia. Y que nuestro ser, todo nuestro ser, porque no somos solamente físico ni espiritual, sino que tenemos nuestros sentidos, tenemos nuestros afectos, tenemos nuestros pensamientos, todo puede ser afectado por lo espiritual. Pero resulta que lo que se ve afectado es simplemente mi intelecto y no mi corazón. Y ese es un problema. Un problema es al revés, cuando se afectan simplemente mi corazón, mis afectos y no mi entendimiento, ¿no? Siento mucho pero no entiendo lo que estoy sintiendo. Y a veces al revés. Todo nuestro ser debe ser afectado. Por eso el Señor, cuando dice que debemos amar al Señor, dice que lo debemos amar ¿con qué? Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, ¿no? Mente, cuerpo, otra versión dice, en otra cita, espíritu, todo nuestro ser, toda nuestra alma. Entonces, la santidad aquí, porque fíjese, dice,
verso 15 por allí, los sacerdotes no profanarán las cosas sagradas, estamos en el capítulo 22, que los israelitas ofrecen al Señor, causándoles así sufrir castigo por la culpa al comer sus cosas sagradas, porque yo soy el Señor que los santifico. O sea, el Señor está diciendo, esto es de vida o muerte. Esto es algo importante. Entonces vemos que el Señor da instrucciones, demanda requisitos que no son menores para los que han de interceder. Vimos que el Señor hace todo un proceso para poder acercarse a Él lo aprueba, pero volvamos al capítulo 10, porque en medio de todo esto hay una historia aquí, no menos importante, pero muy aleccionadora para nosotros. Después de que el Señor se manifestó, el capítulo 9 al final, ¿no? Y Dios aprobó de alguna manera a Aarón y el sacerdocio, lo que sucede en el capítulo 10 es que, vamos a leer, dice, pero Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Recordemos cuánto tiempo llevaban allí, cuánto tiempo habían estado, 7 días, ¿se acuerdan? Capítulo 8 nos dice al final que estuvieron 7 días, después de eso Aarón ofreció y bajó la gloria de Dios y Dios aprobó todo esto. Pero ya llevan 7 días allí sin salir, comiendo allí, estando allí. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor, dice allí, fuego extraño que él no había ordenado, que Dios no había mandado. O sea, ellos comenzaron a ofrecer un incienso. ¿Está mal quemar un incienso? Había un altar del incienso que estaba encendido todo el día allí dentro del tabernáculo. No era un problema el incienso. Pero ellos tomaron incienso, lo encendieron y ofrecieron esto a Dios cuando Dios no lo había ordenado. ¿Y qué sucede? La presencia del Señor, que ya vimos se había manifestado allí como fuego, salió fuego que los consumió y murieron, dice allí, delante del Señor. Oye, pero si pusieron incienso, algo que ya estaba encendido allá al otro lado, ¿cuál es el problema? Pero aquí lo clave es lo que dice al final del verso 1. Era algo que Dios no había ordenado. Entonces sigue el texto, dice, Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Recordemos que, estos no eran sacerdotes, eran levitas, pero no eran sacerdotes, porque eran, como dice allí, sobrinos de Aarón, no eran de la descendencia de él. Entonces a ellos se les permitió, y dice ahí, llévense a sus parientes delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas. Entonces al parecer ese fuego que descendió no es que los incendió, porque si no se hubieran quemado sus túnicas, sino que fue el mismo Dios, como en la salida del desierto, de Egipto, ¿se acuerdan? Vino el ángel y mató a los primogénitos. Así el Señor quitó la vida de estos dos. Verso 6, luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eliezer e Itamar, no descubran su cabeza, ni rasguen sus vestidos para que no mueran, y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos se hicieron conforme al mandato de Moisés. Y después viene otra serie de deberes y instrucciones para los sacerdotes. Pero aquí vemos este peligro, como dice ahí en la pantalla, el peligro de la irreverencia. El ministerio sacerdotal, aunque era privilegiado, ¿no? Porque tenían un privilegio de estar con la presencia de Dios todo el tiempo,
también conllevaba una responsabilidad que era sumamente mayor y bastante severa. Aquí Nadab y Abiú sirve como una advertencia perpetua de alguna manera sobre lo que significa presentarse a Dios con irreverencia. El pecado fue este fuego extraño que ellos ofrecieron. Ellos ofrecieron un culto que no estaba autorizado por Dios. De vuelta, no es que el incienso era malo, no es que trajeron algo raro, aunque algunos piensan que ellos no tomaron del fuego. ¿Se acuerda que ellos en el capítulo 8 ofrecen todo allí el sacrificio y dice que desciende fuego del Señor y consumió el holocausto, y eso estaba allí, y cada vez que se iba a ofrecer algo era de ese fuego? Al parecer, algunos comentaristas dicen que ellos habrían encendido otro fuego, no tomaron del fuego del altar del holocausto, del altar de bronce afuera, sino que encendieron un fuego a ellos. No era el fuego, entre comillas, de Dios. Podría ser, no lo sabemos. Otros piensan que, según las instrucciones que se dan aquí más adelante, donde se da la instrucción que aquellos que han de ofrecer sacrificios no lo hagan borrachos, o sea, que no estén bajo la influencia del alcohol, parece enseñar que quizás de estos 7 días allí, a lo mejor estaban fuera de sus cabales y medio emborrachados, hicieron esto, probablemente. Lo que sí es cierto es que actuaron de una manera ajena a lo que Dios había mandado, probablemente por orgullo. Quizás lo vamos a hacer como a nosotros se nos place, llevamos 7 días aquí haciendo como el Señor mandó, y ahora vamos a hacer a nuestra manera. Pues sabemos que el orgullo también siempre es la raíz de todo pecado, pero también por fallar a la autoridad, ¿no? Rebeldía, o como dijimos recién, incluso probablemente bajo los efectos del alcohol, ¿no? Que probablemente podría haber sido así. Lo cierto es que fallaron ellos entre distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y la disciplina de Dios se manifiesta enseguida, porque dice que el mismo fuego que antes aceptó el sacrificio de Aarón ahora consumió a estos hijos rebeldes. Y esto enseña para nosotros que la manera en cómo hemos de acercarnos a Dios, incluso y especialmente para aquellos que lideramos y estamos frente quizás a una congregación, es que se ha de seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra y no añadir ni acomodar a nuestro antojo. Hay un pasaje en Hebreos, vaya conmigo, Hebreos capítulo 13, ¿no? Hebreos capítulo 12, perdón. Hebreos 12:25 dice: si tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo aún una vez más: yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego. Esto no ha cambiado, esto está en el Nuevo Testamento. Ofrezcamos a Dios algo aceptable con temor y reverencia, porque Dios sigue siendo fuego consumidor. Gracias, porque ya no desciende un fuego literal que nos consuma. Pero el Señor considera no tanto lo que tú estás ofreciendo,
sino la actitud de tu corazón. ¿Se acuerda? El Señor estaba donde se echan las ofrendas y habían unos que estaban echando mucho dinero. Y uno pensaría, el Señor se está quedando de ellos. Pero ¿qué dice el Señor? Ven a esa mujer, está echando las 2 monedas de menos valor. Dice, esa mujer echó mucho más, porque la actitud de esa mujer era distinta. Los otros lo hacían para ser vistos. Donde se echaban las ofrendas eran unas... ¿Usted ha visto una tuba o una trompeta o un trombón? Por donde sale el sonido de estos instrumentos, es una campana. Bueno, así eran unos cuernos por donde se echaban las ofrendas. No habían billetes, eran monedas. Entonces, si es bronce con bronce, ¿cómo suena? Y brillante, ¿no? Entonces ellos echaban ahí para ser vistos de todos. Y se escuchaban los sonidos de las monedas que caían. Esta mujer echó unas monedas que eran de cobre, muy pequeñas y muy livianas. No sonaban lindo. Los demás lo hacían para ser vistos. Pero esta mujer dio, además de que dio todo lo que tenía. Y esto es lo que agrada al Señor. Vemos que el Señor quiere relacionarse con su pueblo y Él instituye intercesores. Y a estos intercesores Él establece una forma de acercarse, ¿no? Y como lo vimos allí, hay un proceso, son lavados, son vestidos, son dedicados con sangre, ¿no? Porque todo debía estar para Él, pone requisitos para ellos, éticos, físicos, que nos ilustran también como símbolo de el intercesor que había de venir, pero también nos enseña el peligro de relacionarnos con lo sagrado de manera irreverente o indiferente, o lo triste de la familiaridad de lo espiritual, especialmente aquellos que llevamos muchos años en el Señor. Muchas cosas se vuelven una costumbre para nosotros y dejan de tener ese carácter y ese valor espiritual. Y hemos de tener este cuidado, porque seguimos acercándonos al mismo Dios. La diferencia es que ahora lo hacemos por medio de Cristo, y por eso ya no es necesario una y otra vez, sino que Él ya ofreció y descansamos en la obra plena de Cristo. Pero la actitud con la que hemos de acercarnos a Dios, el Señor sigue con los mismos principios. El Señor se agrada no de lo que damos, sino de la actitud, y que se haga conforme a lo que Él mandó. Ahora, damos gracias a Dios y terminamos con estas aplicaciones para nosotros al final. Porque vaya conmigo a Pedro, por favor. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2. Verso 4 dice, y viniendo a Él, Primera de Pedro 2, 4, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, dice Pedro, como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, ¿para qué dice? Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Podemos ofrecer nosotros hoy día sacrificios aceptables a Dios? Por nosotros mismos no. ¿Es por medio de quién? De Jesucristo. Pero somos llamados a ofrecer, ¿no?, sacrificios espirituales. Dice, pues, esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores es una piedra angular y se ha convertido en piedra de tropiezo y de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes, nuevamente un pero, son linaje escogido, ya no necesario de Aarón, pero ahora la iglesia es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué? Por Jesucristo, por medio de Él, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin duda, agradecemos ahora que hay todos los que han venido a Jesucristo por medio de la fe y han alcanzado la gracia de Dios, cumplimos este oficio sacerdotal. Ya no es necesario un linaje especial. Cada creyente ahora es un sacerdote real. Ya no hay una tribu mediadora. Y esto significa que tenemos acceso directo a Dios, como dice Hebreos. Pero también, así, junto con las bendiciones,
vienen las responsabilidades. Y la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales. ¿Se acuerdan que dice Romanos 12? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestro ser, nuestra alabanza, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra actitud, nuestros dones, como una ofrenda a Dios. Entonces ya no es necesario allí en un lugar, pero la pregunta es, ¿está siendo tu vida una ofrenda agradable a Dios? Lo que haces, tus pensamientos, tus actitudes, tu trabajo, tus estudios. Si estudias, tienes que ser el mejor. Tienes que esforzarte al menos para hacerlo. Si trabajas, tienes que ser el mejor trabajador donde estás. Donde quiera que vamos, lo que hacemos, lo hacemos para Él. Porque nuestra vida es una ofrenda en sacrificio agradable a Dios. Pero segunda cosa que podemos pensar es en la excelencia en el servicio. Cuando vemos ahí las demandas que se hacen, tanto de los sacerdotes como después de los animales, que no tenían que ser sin defectos, ¿se acuerdan? Y así el cristiano debe dar a Dios lo mejor de su vida y lo mejor no las obras de nuestra vida, no lo que nos sobra de nuestro tiempo ni de nuestros bienes, sino que el servicio a Dios debe hacerse con una conciencia profunda de su santidad. La pregunta es, ¿qué le estamos dando a Dios? ¿Lo mejor de nosotros o lo que nos sobra? De nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros bienes. El Señor Jesucristo se entregó por completo y demanda de nosotros también una entrega por completo. Dar lo mejor al Señor. Hay una alabanza que cantamos que nos recuerda eso, ¿se acuerdan? Dice la santidad, lo que me cueste poco, no de dar al Señor. Citando a David, ¿se acuerdan? Cuando él precisamente, posterior a esto, va a comprar el lugar donde quiere edificar una casa al Señor. Y le dice, no pague, no va a ser así, voy a dar lo que corresponde. La excelencia, muchas veces somos excelentes para un montón de otras cosas y no para el Señor. Tercero, cuidado con el fuego extraño hoy. Y no tiene que ver simplemente con la alabanza, la adoración, sino que el peligro de sustituir el poder del Espíritu Santo por emociones, por modismo, por métodos, por buscar ser relevantes en el mundo de hoy y buscar la gloria del hombre en lugar de la gloria de Dios. El culto y la adoración está regulada por la palabra, se puede manifestar de una u otra manera, pero lo que hacemos, lo hacemos para Dios de la forma en que Dios lo establece. Y no solamente en la adoración, nuestra vida, como dijimos recién, es una ofrenda, y nuestra vida es una vida de adoración a Dios todo el tiempo. Y hemos de hacerla la manera como Dios lo establece en su palabra. Dios nos agrada de cuando nosotros trastocamos los principios que Él nos dejó respecto a la vida, respecto a la muerte, respecto al matrimonio, respecto al dinero, respecto a hoy día que estamos hablando de la guerra, que estamos todos ahí, está bien, está mal, quién está bien, quién es el bueno, quién es el malo. El Señor dejó principios de cómo lidiar con Él y con nuestro prójimo. Y cuando nosotros trastocamos esos principios, entonces estamos haciéndolo a nuestra manera, y eso no solamente es peligroso, sino que eso siempre también trae consecuencias para aquellos que están a nuestro lado. La santidad es sinónimo de integridad. La santidad no se limita a un lugar en específico. Cuando hablamos de integridad hablamos de todo, ¿no? De todo lo que abarca nuestra vida. Y nosotros podemos ser muy santos acá en la iglesia o en lo que hacemos. Ayer tuvimos la actividad con los niños. Esta semana vamos a tener actividad con los jóvenes. Las damas van a tener otra actividad la semana que viene. Y así, y acá en la iglesia, los domingos, los miércoles, en esos lugares estamos bien. Pero afuera, la santidad es cuando nadie me ve. La santidad habla de cuando
no hay nadie a mi alrededor y Él ve en mi integridad cómo soy. Pues Él me conoce, Él sabe cómo soy. No le puedo engañar. Y ahí vale la santidad. La santidad afecta a todo nuestro ser. Para nosotros, ser santo es un proceso de separación. Dijimos que santidad es esto, separarnos, ser diferente que el resto. Y donde quiera que vamos, algunos en la universidad ahora comienzan, en el liceo, en el trabajo, en mi familia, y aún cuando nadie me ve, allí es donde Dios nos demanda santidad. Y por último, también de la responsabilidad de los líderes, pues la severidad con que Dios trató a Aarón y a sus hijos nos recuerda que a mayor privilegio, mayor es la responsabilidad. De ahí la importancia no solamente de los requisitos que vemos en el Nuevo Testamento para los líderes, sino de orar por ellos, de sostenerles en oración. Hablaba con alguien ayer ahí afuera, había participado en cierta iglesia y me hablaba con mucho dolor de lo que había vivido allí. Yo digo, hay dos cosas que son un problema. Cuando los líderes se ponen en una posición tan alta, donde están muy diferentes que el resto, entonces cualquier caída por supuesto que va a ser muy dolorosa. Pero también cuando las personas lo ponen a alguien allí y olvidan que esa persona es igual que el resto. Y los líderes somos ovejas igual. Sí tenemos una responsabilidad mayor frente a Dios y frente a la congregación. Y lo dice Santiago también, el que quiera enseñar, sepa que acarrea mayor juicio. Pero por la misma razón están más sujetos quizás a luchas, a tentaciones de poder afectar precisamente a su función, a su responsabilidad. Pero esto no es único, como vimos recién, el sacerdocio ya no es para algunos, es universal. Así que las demandas de Dios también van para todos. Algunos tendrán mayor responsabilidad, lo cierto, pero todos tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Es tu vida una ofrenda agradable a Él? Alabamos porque hoy tenemos quien intercede por nosotros, a Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo para ti? Y de qué manera tú te relacionas con Jesucristo también va a marcar cómo te acercas a Dios. Si Jesucristo es simplemente un maestro, alguien que dejó lindas enseñanzas, tú le quieres seguir, o es tu Señor, es tu creador, es tu amo, es tu amigo, es tu consolador. Cómo te relacionas con Él, sin duda, va a hablar de cómo te estás acercando a Dios. Mi oración es que podamos entender hoy, al ver en el Antiguo Testamento la manera en que Dios dispuso cómo acercarse a Él, nosotros podemos aprender que Él sigue queriendo lo mismo. Él sigue queriendo que tú y yo nos acerquemos a Él, ahora por medio de Cristo. Descansamos en su obra, pero los principios de reverencia, de santidad, de tener cuidado con la familiaridad y acercarnos irreverentemente a Dios, siguen estando allí, rigiéndonos a nosotros. Así que podamos acercarnos a Dios y nuestra vida pueda ser una ofrenda. Terminemos con un pasaje, Efesios capítulo 5. Pablo tiene la audacia de decirnos esto. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. En otro pasaje él dice, no es acá, pero dice ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero él dice aquí, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El sacrificio de Cristo fue esto, y nuestra vida tiene que ser igual. Que sea un grato aroma para Dios y para aquellos que nos vean. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.